Hola, qué ganas tenía de grabar este episodio porque definitivamente esto era algo que me hubiera encantado escuchar cuando más lo necesitaba. Resulta que tengo dos contextos para hacerles para poder adentrarme en este episodio y es el primero es que cuando yo estaba pequeña crecí en un hogar donde mi papá trabajaba muy duro y era muy detallista, perfeccionista con él mismo. Por ejemplo, si él comenzaba a trabajar, a hacer algo en casa, él hasta que no le quedara perfecto, no terminaba. Y dos, crecí con una mamá muy exigente y a la vez muy perfeccionista, pero con nosotros. Entonces, vi el perfeccionismo siempre desde diferentes caras. Mi papá en su propia vida consigo mismo y mi mamá tanto con nosotros como con ella misma, pero era más desde la exigencia de no podemos cometer errores y no nos podemos equivocar. Entonces, partiendo de esta contextualización, te cuento que durante mi vida ha sido muy normal el tema de la autoexigencia. Ha sido como una vocecita con la que he ido creciendo a lo largo de mi vida, como de tienes que hacerlo perfecto, tienes que hacerlo súper bien, no te puedes equivocar. Y si te equivocas, eso es señal de vergüenza, de culpa y de un montón de emociones que al final solo me dejaban atorada. El segundo contexto que te quiero hacer es que para nadie es un secreto que las redes sociales se han convertido en uf, una fuente de mucha inspiración, pero a la vez también una fuente de mucha prisión, voy a decir, porque vemos y escuchamos constantemente vidas por ahí de muchísimas personas. Y así ya haya mucha conciencia al respecto. Por ejemplo, vemos reels o vemos contenido que dice, no te creas la vida de las personas lo que muestran en redes sociales porque es muy diferente a lo que muestran en su realidad y acuérdate que no existen vidas perfectas y todo eso, a pesar de que existe ya esa conciencia, la cual me parece maravilloso de que se cree ese tipo de contenido que levanta la conciencia de las personas a decirles, hey, hay una vida más allá. O sea, de verdad no es perfecta. La perfección solo es una ilusión de cada uno, de nuestra perspectiva. Entonces eso me parece importante y el contexto lo traigo a colación en este episodio porque definitivamente, a pesar de que existe esa conciencia en mi propia vida, mucho tiempo las redes sociales y el contenido se han convertido en grandes castigadores para mí. Entonces, quiero comenzar diciéndote que am, uniendo uniendo ambos contextos. Uno, la autoexigencia que normalicé en mi vida y dos, el mundo que nos muestra en las redes sociales y como tal el contenido de hoy en día. Vuelvo y hago énfasis, a pesar de que muestran tantas personas su vida cotidiana, su vida normal, o sea, los problemas a los que se enfrentan. Sería maravilloso donde esto fuera más constante, quizás porque es como, sí, como mostrarle al mundo que no está mal tener problemas, no está mal tener, enfrentarnos a retos, porque es la cotidianidad, eso es lo normal, enfrentarnos a retos, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, también hablo desde mi vida, para mí ha sido un poco difícil mostrarme vulnerable ante las redes sociales y demás por un miedo de, ¿cómo decirlo? Por un miedo más como de este perfeccionismo que siempre me ha acompañado y de si vas a mostrarte vulnerable, tienes que hacerlo perfecto. Tanto así como que si te vas a mostrar súper bien, tienes que hacerlo perfecto. Entonces, como que siempre me ha acompañado este perfeccionismo y eso me ha llevado a que me cueste mostrarme vulnerable
el internet. Entonces, en este episodio, al punto que quiero ir es, perdón, es, a esa, estoy nerviosa, Dios mío, estoy nerviosa grabando como si fuera el primer episodio, pero es que es un tema que quiero exponer y que ustedes me entiendan ah, con las palabras que yo quiero expresarles al punto que quiero llegar. Es más, tengo una velita en este momento acá encendida porque sí, como que quiero inspirarme a compartirles el punto al que quiero llegar con toda la honestidad de mi corazón, con toda la vulnerabilidad, pero también como que sea asumido de la mejor manera. Voy a comenzar, ya después de esta contextualización, voy a comenzar por una historia y es que en algún momento escuché un episodio de alguien que me encantó, es una mujer que yo admiro demasiado. Sin embargo, ella hacía mucho énfasis en que tienes que pararte y tienes que accionar y no puedes quedarte en la mediocridad y tienes que tienes que accionar y accionar y accionar. Em, y wow, cuando yo escuché este episodio, me hizo pensar, ok, si sabemos que al final lo que hay afuera es un reflejo de nosotros, primero, esta incomodidad que ella me está haciendo sentir, porque obviamente mientras escuchaba el episodio me sentía muy incómoda, es porque estoy viendo un gran potencial en ella o dos, es por mi autoexigencia. Y definitivamente encontré la respuesta inmediatamente, porque veo que es una mujer supremamente talentosa, sí, pero lo que más me estaba haciendo ruido era como su nivel de exigencia que me estaba llevando a verme incompleta a mí misma. Entonces comencé a sentir como, wow, no lo estoy haciendo bien. A medida que yo iba escuchando el episodio del podcast, una voz se iba reafirmando dentro de mí diciéndome, lo estás haciendo mal, te falta, no eres suficiente. Y, y mira que al final del día es como que hay tanta información en redes sociales, hay tantos episodios de podcast, hay tanto contenido afuera que yo empecé a ser muy consciente de mis emociones y lo que estoy sintiendo a medida que voy escuchando o viendo el contenido. Por ejemplo, si estoy viendo un reel en internet y me está generando incomodidad, voy y hago journaling, voy y escribo y me hago mis propias preguntas de por qué me está generando incomodidad esto. Las emociones al final del día siempre son un termómetro que nos muestra que hay algo más ahí. Entonces, la primera recomendación que me gustaría dejarte es, siempre que veas contenido en redes sociales, debes procurar por estar muy en contacto con tus emociones y contigo misma de qué es lo que esto me está generando. ¿Me estoy sintiendo densa o me estoy sintiendo expandida? Número uno. Y número dos, no normalicemos las verdades de otros como si fueran nuestras verdades, porque al final del día todos estamos hablando desde nuestras propias vivencias y experiencias. Inclusive en este momento yo te estoy hablando desde mi propia experiencia y desde mi propia evidencia, lo que yo he transitado y lo que a mí me ha hecho sentido en mi proceso. Entonces, algo que obviamente ha estado marcado en mi vida, como ya lo dije, es esa autoexigencia. Entonces, cuando escuchaba a esta persona diciendo, tienes que accionar y tienes que accionar más y tienes que, y tienes, y un montón de tienes que al final del día como que me causaron tanto ruido que tuve que parar el episodio y decir, necesito respirar. Necesito respirar porque honestamente me estoy sintiendo que este tema que ella está exponiendo me está generando mucha presión y me está generando mucho estrés. Me siento incómoda, me siento molesta, me siento indispuesta, me siento maluca. Escucharla me está reviviendo una voz de mi pasado y una voz de mi presente que sigue estando ahí. Y es una voz que me dice, te falta, no eres suficiente, aún no estás lista, te falta estudiar, te falta hacer más, nunca vas a llegar a ser tan buena como fulanita. Y al final del día es esta comparación constante
que solo nos paraliza y nos deja ahí en la herida de insuficiencia. Nunca seré suficiente. Entonces, no sé, en este momento se me vienen a la mente muchos de mis consultantes que me dicen, es que yo siento que tengo que estudiar todavía esto y es hacer un montón de estudios y todavía no estoy ahí. Y yo les digo, sí es importante estudiar, claro que sí, pero tampoco es lo principal porque al final del día hay personas que han logrado grandes cosas sin estudiar y pilas, porque acá... em, Acá yo no quiero decirte, no estudies, no quiero que me malinterpretes y por eso decía que al principio me estaba generando un poquito como de, estoy nerviosa para compartirles este episodio porque no quiero que sea malinterpretado. Claro que estudiar es importante, claro que estudiar es importante, pero a veces nos queremos meter a 1000 cursos y nos da algo que es como cursitis excesiva y eso es como que nunca voy a ser suficiente para esto que quiero lograr. Entonces, te lo digo desde mi propia historia porque me pasó eso. Me inscribí en 1 millón de cursos de todo, porque me faltaba aprender sobre esto, me faltaba aprender sobre esto, me faltaba aprender sobre esto otro y al final terminaba saturada con tanta información porque estaba tan metida en tantísimas cosas, tantos cursos, tantos aprendizajes, que era como que necesito respirar porque no tengo vida propia. No tengo vida propia porque siempre encuentro un curso nuevo que aprender, siempre encuentro algo nuevo que me falta, siempre. Y luego hice como conciencia al respecto y dije, claro, te estás llenando de cursos porque crees que a través de muchos cursos y estudiar muchísimo, algún día te vas a sentir lista y preparada, pero nunca vas a estar lista y nunca vas a estar preparada. ¿Por qué? Porque al final del día siempre va a haber algo nuevo que aprender. Todos los días vamos a aprender algo nuevo. El conocimiento se adquiere a lo largo de toda nuestra vida. Hay varios factores que influyen como nuestra experiencia y también lo que aprendemos. Entonces, es como que, espera, antes de que te inscribas en 1 millón de cosas, realmente qué es lo que está pidiendo tu alma, realmente qué es lo que necesitas hacer y escuchar, cuál es ese siguiente paso que requieres dar, pero que esté en armonía y en sintonía contigo. Y lo que pasa es que en Internet hay tanta información que nos venden tantísimas cosas que terminamos saturados porque nos terminan vendiendo una pantalla de que necesitamos de todo. Y al final tu ser y tu alma saben precisamente y perfectamente qué es lo que necesitan. Entonces, cuando yo como que hice ese análisis dentro de mí, yo dije, hey, espera, no requieres tomar todos los cursos de la vida porque requieres simplemente concentrarte en lo que te está pidiendo tu alma. Y cuando te concentras en eso, aprendes una habilidad nueva o aprendes o perfeccionas no, perfeccionas no, pilas porque estoy tratando de mejorar esa palabra y de disminuirla en mi vida. Bueno, aprendes nuevas habilidades, ¿cierto? Y siempre vas a aprender algo, ¿cierto? Pero entonces te tienes que enfocar o debes de enfocarte es en estar alineada a lo que realmente quiere tu alma. Porque cuando te enfocas realmente en lo que quiere tu alma te va a ir guiando por el caminito que quiere llevarte. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde se forma la diferencia con otras personas. Pilas. Siempre nos han enseñado, porque esto es un tema de ventas importante, y es que siempre nos han enseñado que existe la competencia con otros y que, bueno, ¿qué te diferencia a ti por encima de tu competencia? Primero, no me gusta llamarle competencia porque definitivamente todos tenemos algo que nos hace brillar, algo que nos hace resaltar. Y ahí yo creo que parte la gran diferencia. Uno. Dos. Cuando tú sigues tu alma, no sé, voy a ponerte el siguiente ejemplo. Existen dos coaches de vida, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sus experiencias de vida y lo que han elegido estudiar o
lo que han elegido aprender a través de sus experiencias de vida y cómo comparten el conocimiento. En sí, vamos a ponerle la palabra esencia. La esencia de cada uno es lo que los diferencia. Ejemplo, si yo estudié psicología, yo estudié coaching y me encanta el tema del emprendimiento porque he intentado muchos emprendimientos, hay muchos que en los cuales no se me dieron y aprendí un montón de cosas en ese proceso, pues me encanta obviamente hablar desde el coaching, me encanta hablar desde el propósito de vida, me encanta hablar desde la psicología, pero me encanta unir, por ejemplo, la espiritualidad, la ciencia. Y me encanta enfocarlo en ese propósito de vida, en cómo de verdad podemos cumplir nuestros sueños, hablando profesionalmente o laboralmente, pero siempre enfocándonos también en servir a otros, ¿cierto? Ese tema me encanta. Versus que puede haber otro coach que le encante, por ejemplo, también el emprendimiento, pero que lo enfoque más desde tus ancestros, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos como que mm, es una esencia, siempre va a ser una esencia diferente porque tanto este otro coach como yo no vamos a leer los mismos libros, no vamos a tomar los mismos cursos, no vamos a aprender lo mismo, no tenemos las mismas experiencias, tenemos otro montón de cosas detrás que nos forman para ser ese profesional que queremos ser, ¿cierto? Y ahí es donde radica la diferencia con respecto a la venta. ¿A quiénes les vas a vender? ¿Quién es tu cliente? Quien conecte contigo genuinamente, con tu esencia, como le gusta, como tú expones. Por ejemplo, habrán personas que dicen, uff, me encanta cómo expone Lisa, me encanta cómo nos transmite la idea. Pero habrán personas que dicen, ay, no, estoy cansado de escuchar a esta vieja. Habrán personas que me ha pasado que me dicen, amo tu acento paisa, me encanta cómo hablas. Y yo siento que yo hablo muy yo, ¿cierto? Que a veces me equivoco, que utilizo muletillas y todas esas cosas. Y habrán personas que digan, no, no me gusta, no vibro y está perfecto. Entonces, volviendo al tema principal, es como que haciendo ese paréntesis con respecto a los clientes, con respecto a lo que nos diferencia, con respecto al tema principal que empecé a exponerles, es, claro, esa persona que yo estaba escuchando habla sobre emprendimiento, ¿cierto? Pero se enfoca mucho en, te falta y requieres accionar, deja de ser mediocre. Pero hay una cosa y es que ese discurso no le sirve a todo el mundo, porque en mi caso, a mí me hace ruido. ¿Por qué? Porque tuve una mamá, tuve un papá que me enseñaron la perfección de muchas maneras y en múltiples maneras. Entonces, una parte de mí se autoexige demasiado y cuando escucha ese te falta y deja de ser mediocre, es como que me empieza a dar como esa sensación de Dios mío, ¿qué hago? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde avanzo? Si esto me está costando, si no soy suficiente. Y es como si algo dentro de mí quisiera, rendirse y decir, ¿sabes qué? Nunca lo voy a lograr. Entonces, ahí es cuando yo digo, hey, pilas con lo que escuchamos, porque precisamente eso no es lo que tú estás requiriendo. Quizás hay personas que dicen, es verdad, yo necesito más acción, necesito más motivación, necesito más salir de mi zona de confort, necesito salir más de mi mediocridad. Y sí, al final del día todos necesitamos no, todos requerimos hacerlo. Yo constantemente requiero estar saliendo de mi zona de confort. Yo constantemente requiero estar enfrentando mis miedos. Yo constantemente requiero tomar acción. Claro que sí, pero cuando esta voz de la autoexigencia y de el acciona, acciona, haz, produce, es tan alta, ah, tu mente solo necesita un poquito más de compasión y que le hables más bajito, que le bajes un poquito, dos rayitas a esa voz que te dice, te falta, acciona, haz más. Y de pronto subirle un poquito el volumen a esa voz que te dice, ok, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Vamos hoy a organizarnos de esta manera. ¿Cómo lo podemos hacer mejor hoy, pero desde una posición mucho más amorosa? Entonces, claro, yo, este episodio me inspiró,
vuelve y comienza. Este episodio me inspiré en este episodio, eso es lo que quiero decir. Me inspiré en este episodio y estoy haciendo el ejercicio de borrar menos, grabar, editar cero para mis episodios, para mis podcasts, porque quiero de verdad ser lo más genuina posible con ustedes y mostrarles, hey, esta soy yo y esta es mi autenticidad. Listo. Entonces, por eso no edito ya absolutamente nada, simplemente les muestro, esta es la verdad. Tras, tras bambalinas, de que esta es la autenticidad. Uno puede lograr sus sueños y también puede seguirse equivocando miles de veces, inclusive cuando habla, y está perfecto. Entonces, em, esta vocecita, cuando yo escuchaba a este episodio, a esta chica compartiendo este episodio, que el episodio obviamente hablaba, pues no, el episodio no, la chica habla encantador y habla de un montón de cosas súper potentes y la admiro un montón, pero al final del día a mí me estaba generando ruido porque era como el no, 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 por un momento no, no quiero accionar. ¿Saben por qué? Porque a la Lisa del pasado, que tuvo que obligarse a encontrar a sí misma un punto medio y un equilibrio entre su vida profesional y personal, le costaba descansar. Inclusive sentía culpa porque un sábado o un domingo no estaba siendo productiva. O porque entre semanas sencillamente habían cosas que yo decía, uff, requiero descansar 30 minutos, me siento agotada. Pero no, el quehacer, los pendientes, todo eso no me dejaban descansar. Sentía culpa y sentía que estaba perdiendo el tiempo. ¿Y sabes qué? En ese momento me acordé de que mi papá siempre me decía, uff, yo siempre ¿cómo decía él? Él decía como que cuando yo era niño, yo y me quedaba dormido en las tardes, cuando, cuando me daba cuenta que se había ido el sol, yo sentía culpa porque me había dormido. Y con esta perspectiva de mi papá, wow, sentí como que me hizo mucho sentido, me hizo mucho clic y fue como que, wow, qué hermoso verme a través de mi papá de que sí, de que obviamente, a ver, hay dos caras, hay dos polaridades en la misma situación. Una, qué lindo porque al final es como que, hey, aprovecha y disfruta la vida al máximo. Pero dos, pues también se requiere descansar, también es valiosísimo descansar. Y, ¿y quién dijo que descansar estaba mal? Y ahí vino mi aprendizaje de no hacer también es hacer. Porque ese, ese estar todo el tiempo accionando, entonces estoy pendiente de mi trabajo, entonces estoy pendiente todo el tiempo de qué metas tengo que lograr y entonces estoy pendiente todo el tiempo de que también tengo que cumplir mi rol de esposa, mi rol de mamá, gatuna, mi rol de hija, mi rol de hermana, de tía y tengo que cumplir con un montón de cosas y al final del día también tengo que ser amiga y también tengo... ¡Ey! Espérate, stop. Necesito bajarle, porque, porque llegó un punto donde yo estaba viviendo mi vida desde el tengo. Tengo que ser amiga, tengo que ser esposa, tengo que ser hija. ¿Qué? ¿Qué? O sea, eso, se supone que esos roles se disfrutan, se supone que esos roles deberían de ser como, wow, estoy siendo esposa, qué delicia, me lo disfruto. No el, tengo que ser esposa, tengo que cumplir, tengo que ser amiga, tengo que llamar a mis amigas porque si no, voy a ser una mala amiga. Y al final fue como que, hey, yo no quiero llamar a mis amigas porque tengo que ser una buena amiga. Yo quiero llamar a mis amigas porque me nace escucharlas, porque, hey, ¿qué pasó de tu vida? ¿Qué hay de ti? De verdad quiero escucharte o quiero leerte, quiero comunicarme contigo desde el amor. Y entonces a veces terminamos siendo las malas personas del cuento, porque es como que, ay, está como se volvió ingrata, ay, está como se olvidó de todo el mundo, pero al final no saben la batalla que estás viviendo entre quiero cumplir un millón de sueños, tengo un millón de sueños por cumplir, no sé ni cómo lo puedo lograr, pero al final también tengo que cumplir un millón de roles y ¿sabes qué? Me estoy desgastando a mí misma. Me estoy sintiendo súper saturada, me estoy sintiendo súper agotada. Entonces,
claro, este episodio de esta chica que admiro un montón me llevó también a confrontarme un montón y a decir, ah, no, 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 no tiene que ser así, no tiene que ser así, puede ser de una manera más amorosa, puede ser de una manera más paciente. Y no solamente me pasaba con ella, sino que me pasaba también con otras personas que hablaban mucho del accionar, accionar y accionar. Y ojo, porque yo enseño que hay que accionar. Claro que sí, pero desde una posición más amorosa. Quizás, vuelvo y repito, esto no te sirva a ti porque tú dices, no, yo necesito a alguien que me esté ahí como empujando a las malas. Pero pueden que otras personas digan, no, yo también quiero que me enseñen a accionar, pero desde una posición más amorosa, más amigable conmigo. Entonces, esta sensación de escuchar a esta chica, de verla así como en todo lo que ha logrado, como que me hizo hacer un pare y decir, hey, te estás comparando y siempre estás en esta herida de insuficiencia. Y esa herida de insuficiencia es la que te está llevando a tener que cumplir un montón de tareas y actividades solo por demostrar que vales. Pero adivina qué, vales más de lo que te imaginas. Y cuando yo escuchaba ese episodio me daban unas ganas de llorar horrible, me daba un revolcón en el estómago, me hacía sentir triste y era porque yo estoy escuchando este episodio y porque me está haciendo sentir todo esto, como esta densidad en mi cuerpo. Y era porque claro, esa voz del accionar estaba tan fuerte en mí que ella solamente estaba haciendo un reflejo de esa voz de te falta, te falta, te falta, te falta. Y me tuve que sentar a hacer journaling y a escribir y a analizar a profundidad y decir, lo estamos haciendo mejor de lo que podemos. Sí, obviamente es importante accionar, pero también se puede accionar desde una posición más amorosa, desde una posición más amigable. Y esta sensación de te falta mucho, uff, te llena de mil dudas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando te llenas de mil dudas no hay claridad. Y cuando no hay claridad, entonces no sabes cuál es el siguiente paso. Y cuando no sabes cuál es el siguiente paso, adivina, procrastinas. A mí llegan muchísimas personas que me dicen, auxilio, necesito ayuda con la procrastinación porque no, o sea, porque no sé cómo dar el siguiente paso, porque estoy procrastinando un montón. Y al final del día es como que, hey, espérate. Cuando vas donde otros mentores, cuando vas donde otros profesionales, puede que te digan, hey, tienes que accionar. Sí, con fuerza de voluntad tienes que hacerlo. Y yo te estoy diciendo, sí, claro que sí, hay que ponerle fuerza de voluntad. Sí, claro que sí, hay que accionar. Claro que sí. Pero hey, ¿te estás dando cuenta que detrás de todo eso hay un montón de miedos, hay un montón de inseguridades, hay un montón de dudas, hay un montón de no soy suficiente? Y para poder dar ese paso necesitas sanarlo. La procrastinación se sana. Y bueno, aprovecho este espacio para decirte que obviamente de eso se tratan mis programas. Tengo un programa que se llama Life to Live, donde te llevo de la mano a sanar todas estas cosas. Y bueno, ese es como mi paréntesis. Entonces, sí, la procrastinación se sana. No se trata solamente de planifica y organízate estratégicamente y ya. No, se trata también de vamos a ver cuáles son esos miedos, vamos a agarrarnos a nosotras de la mano y con mucha compasión y amor vamos a dar esos pasos. Porque yo confío en ti, porque yo también he estado ahí, porque yo he salido múltiples veces de ahí. Entonces, en mi vida había muchísima ansiedad y era porque siempre estaba con expectativas de otros y mías. Y claro, esa ansiedad, uff, se sentía como que voy a 1000 por hora dentro de mí, pero afuera no avanzo lo suficiente como quisiera avanzar. O sea, como que todo fuera más lento realmente de lo que es. Pero adentro mi sistema nervioso se sentía colapsado, me sentía agitada, me sentía con presión en el pecho.
Inclusive, yo he sido una persona de que siempre he sentido mucho mi cuerpo y antes estaba muy desconectada de él. Ahora aprendí a identificar cuando me duele un brazo, cuando me duele el pie, cuando me duele la espalda y todo eso, el cuerpo me transmite mensajes. ¿Por qué? Porque entendí que el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces, claro, empecé a sentir que mi dolor en la espalda alta era como esa sensación de estoy sola y tengo mucha presión y muchas tareas que lograr. Y pilas, porque si tú sufres de esos dolores, esa es la respuesta. Ese dolor que sientes en la espalda es sobrecarga emocional. Entonces, claro, em, cuando yo empecé a escuchar este episodio, uy, empecé a sentir un dolor de espalda arriba y era como que wow, mi mente inmediatamente me llevó a pensar, tienes que ir a buscar a ver en qué entretenerte y no entretenerte así como en ver el televisor y mirar el celular, no, busca qué te falta, busca cómo mostrarle al mundo que sí eres valiosa y que sí mereces. Y esto solamente nos desvía de ver que ya somos eso, ya somos merecedoras, ya somos suficientes. Y entonces hay otra cosa acá de la cual les quiero hablar y es que cuando llegan todas esas dudas, se genera esa ansiedad, llega algo y es que las personas hablan sobre el positivismo tóxico. Y mucha gente en redes sociales la ha escuchado quejarse del positivismo tóxico. No, es que pilas, porque ojo con el positivismo tóxico y no sé qué. Y sí y no. Te voy a mostrar mi perspectiva. El positivismo tóxico es como que, hey, me mantengo positiva ante cualquier adversidad, por más horrible que sea, ¿cierto? Y como que a veces, como que el positivismo tóxico también como que te aleja de ver la realidad con otros ojos, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros nos atrevemos a decirle a otro, hey, pilas con ser tan positiva tóxica, porque eres una positiva tóxica, eh, a veces no nos estamos dando cuenta que esa persona tiene tanto dolor en su corazón y tiene tanta angustia en su corazón que lo único que está tratando es de mantenerse a flote con la esperanza. Que sí, que se le puede ir la mano, quizás se le va al extremo, pero ¿y si esa es la única manera que esa persona conoce de enfrentar, de enfrentar sus miedos, sus más grandes batallas, sus más grandes retos internos? Entonces, acá yo les quiero hablar de algo y es algo que yo entendí, es que hay que vivir desde la esperanza, pero hay que poner cuidado con las expectativas. Y la esperanza a veces, no, a veces no. Para mí siempre ha sido lo que me ha evitado caer tan bajo, como que me mantiene firme y fuerte y como esperanzada a que algo mejor va a venir. Entonces, aprender a vivir desde esa esperanza ha sido como un regalo a mí misma, de decirme, no te caigas tan abajo, no te caigas tan abajo, vamos que sí se puede. O sea, la situación está difícil, sí, quizás sí, pero ¿y si aprendemos a verle el lado amable a la situación? Y al final del día es como que la gente, hay muchas personas que castigan o hay muchas personas que, sí, enjuician el positivismo y yo digo, ¿y si es la única vía que esta persona está encontrando para no caerse al fondo? Durante mucho tiempo fui yo. Yo aprendí a ser realista, no desde una toxicidad, sino aprendí a ser realista desde la esperanza. Y es como que al final del día, esto también te habla de las leyes universales, como de, eh, como de, como es adentro es afuera. O sea, si tú lo estás viendo adentro como si fuera lo peor del mundo, pues afuera también se va a, se me fue la palabra, también se va a proyectar, es la palabra que busco, se va a proyectar de esa misma manera. O sea, si tú lo ves como lo peor, la situación que estés atravesando, si tú la ves como lo peor, afuera se va a seguir proyectando de esa manera.
pero también existe el quiero transformar esto en ese amor, porque al final esto es ley de atracción. En lo que te enfocas, se expande. Si tú te enfocas en que el problema es lo más grave que estás atravesando, pues el problema se va a volver cada vez más problema. Pero si tú te enfocas en las soluciones, como que es como que la vida o el universo, la energía, tu mente, no sé cómo le quieran llamar, el Dios, el superior, como que reflejara esa esa realidad que hay dentro de ti. Entonces, si yo me enfoco en soluciones, la vida me da soluciones. Si yo me enfoco en problemas, la vida me da más problemas. Y eso es ley de atracción. En lo que te enfocas, se expande. Entonces, claro, cuando, cuando empiezo a escuchar este episodio que me dio tanta inspiración, es esa vocecita en la cabeza que te retumba diciéndote, te falta, no eres suficiente, lo estás haciendo mal, y bla, 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 bla. Es esa autoexigencia, esa herida de insuficiencia que sigue exponiéndote al abismo de que te falta mucho. Sin embargo, es como, hey, que no se nos olvide nunca ser amables con nosotros. Yo siempre pongo este ejemplo y es como cuando alguien va a tu casa, no, tú quiebras un, no, sí. Cuando alguien va a tu casa y quiebra un vaso, tú dices, no, tranquilo, no te preocupes, ese vaso se puede arreglar. Pero cuando tú quiebras el vaso, tú dices, ay, la embarré otra vez, me equivoqué, taca, 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 ¡pum! Y viene la retaíla ahí, regañarte para ti, ¿cierto? Entonces, ¿por qué con otros somos tan amables y tan amorosos y compasivos, pero por qué con nosotros somos tan rudos? Y es simplemente el hacerle conciencia a esa voz que nos está hablando ahí de te falta, no eres suficiente. Y ojo, porque acá estamos tocando temas em, de la herida de la insuficiencia. Estamos hablando también sobre, eh, se me va la palabra, el autosabotaje, los miedos que hay detrás. Pero, pero al final del día, mira, si, no, al final del día, mira, no. Muchas personas piensan que el miedo es el peor enemigo y se quedan desde, ah, no, es que yo siento miedo y ya. Entonces se quedan ahí. Pero, ¿sabes? El miedo también es un aliado que te puede mostrar hacia dónde si quieres ir. La cosa es que la gente está esperando para dar el primer paso, que se le acabe el miedo, pero el miedo no se va a acabar. El miedo hace parte de ti, el miedo es el que te impulsa. Imagínate que tú vayas a hacer algo nuevo y que no te genere miedo. No significa que estás saliendo de la zona de confort. O sea, yo todavía me paro en un escenario, hablo en público y todavía me genera miedo. Y he escuchado a muchos cantantes que cantan en frente de millones y millones y millones de personas y ellos dicen que todavía sienten ese miedo. Claro que sí. O sea, el miedo es lo normal, pero le tenemos mucho miedo a sentir miedo. Literal, le tenemos mucho miedo a sentir miedo y rechazamos el miedo. Entonces, acá hay un dicho colombiano y es al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Yo no sé si lo has escuchado, pero en palabras más bonitas es a lo que resistes, persiste. ¿Qué significa? Si yo evito sentir miedo, el miedo se vuelve más fuerte. Es como que le estás prestando más atención a ese miedo. Y es como que tratas de ignorar el miedo, pero el miedo sigue ahí hablándote, sigue ahí latente. Entonces es como que si yo quiero enfrentar el miedo, pues primero tengo que hacer las paces con el miedo. Y después, ahí voy dando los siguientes pasos. Espérame que quiero leer las notas que tenía para este episodio. Em, chun, 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 chun. Ah, bueno, sí. Quería hablar sobre todo ese montón de pensamientos, todo ese montón de exigencias, todo ese montón de cosas que estamos escuchando en el exterior evitan que nos escuchemos a nosotros mismos y nos llenan de más dudas. Entonces nos paralizan. Somos tan críticos con nosotros mismos que en ocasiones estas voces solo se convierten en un látigo que te golpea más fuerte.
Entonces, el primer paso es ser honestos. Claro que es importante establecer metas, claro que es importante establecer objetivos, claro que es importante accionar, pero creo que este episodio es el mejor para estar comenzando este nuevo año 2025, porque es enero del 2025 y ahorita es una época donde todo el mundo está de que qué metas vamos a lograr en el 2025 y qué vamos a cumplir y no sé qué. Y al final la gente, hay muchas personas que esto se termina convirtiendo en como en una gran ansiedad y en mucho estrés y no tiene que ser así. Entonces, yo quiero transmitirte un mensaje de sí es importante establecer esas metas, claro que sí, pero vamos a hacerlo desde una posición amorosa y sin ponerte esas metas que antes te generen más estrés. Porque al final del día las metas pues te guían para dar ese siguiente paso que quieres dar. Porque también pasa, porque me ha pasado con personas que no se establecen metas y que viven el día a día en el presente y cuando se termina el año es como que miércoles, yo no hice nada. Y también se siente culpa y también se siente frustración y también es como que, ok, una delicia vivir en el presente, pero pues como que, ajá, o sea, como que no le di dirección a mi vida. Entonces, quiero que hablemos siempre desde el balance, de sí o sí hay que vivir en el presente porque en el presente es el único donde podemos accionar y donde podemos tomar decisiones y donde podemos trabajar para transformar nuestro futuro. Pero también es necesario proyectar nuestro futuro. La cosa es ser muy conscientes de cuándo nos está generando ansiedad o cuando esta vocecita del crítico interior nos está hablando de no eres suficiente, te falta, no eres capaz, o eso es demasiado grande para ti. Y al final es como que no eres merecedora o merecedor de eso. Entonces, mi invitación es que este tipo de episodios o de contenido que vemos en redes sociales, aprendamos a estar muy en conexión con nosotros mismos y que sintamos todo el tiempo qué me está transmitiendo eso o qué me está haciendo vivir, qué me está haciendo sentir esto que estoy viendo en redes sociales, esto que estoy escuchando, qué me está haciendo sentir. Y no solo en redes sociales, también con las personas que están a nuestro alrededor. Cuando hablo con alguien, ¿qué me está haciendo sentir esto que me está diciendo esta persona? Porque al final es esa perspectiva individual que todos tenemos lo que nos hace construir esa realidad. Entonces, Am, hay una cosa y es que yo he escuchado últimamente mucho que hay muchas personas que se están quejando como de los vision board, como que no hacen vision board porque les genera como ansiedad y todo eso. Y claro que es súper entendible, entiendo perfectamente que les genera ansiedad crear estos vision board. Y entonces empecé a ver como una tendencia en redes sociales que es como los action board, como que es como un tablero de acciones para lograr esas metas. Y yo te digo, desde mi historia y mi perspectiva, no hay ni uno bueno ni uno malo. Cada quien tiene que identificar con cuál se siente más a gusto. Por ejemplo, para mí un action board no me hace sentir a gusto. ¿Por qué? Porque es como que me complejiza el camino. Yo soy una persona que tiende a ser muy controladora y que debo de estar soltando constantemente. Entonces, si pongo un tablero con puras acciones y si las acciones luego no salieron como yo esperaba, me voy a frustrar. Y no solamente esto, que la verdad lo que más considero importante y el por qué yo elijo crear un vision board es porque yo ya entendí que para mí vivir desde la esperanza es muy importante. Para mí vivir desde la esperanza es muy importante. Entonces, para mí el vision board, más que crearme una ventana de expectativas, porque lo que hace sufrir a las personas no es el vision board, son las expectativas que se generan con respecto a esa meta que quieren lograr. Entonces el problema no es del vision board, el problema es dónde se radicó en la persona, en la perspectiva de la persona. Entonces, ¿quién es el que debe trabajar en esa perspectiva? Soy yo, como el creador de esa expectativa, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, en mi caso personal,
amo el Vision Board. Para mí hay toda una teoría que he estudiado desde el cerebro de cómo impacta positivamente el Vision Board. Y siempre que enseño el Vision Board, lo enseño desde lo que a mí me ha servido para perfeccionar esta herramienta. Entonces, em, ¿qué te puedo decir? Con respecto al Vision Board, yo personalmente elijo el Vision Board más que el Action Board, pero hay personas que les va a funcionar más el Action Board más que el Vision Board y está perfecto. A mí me gusta levantarme todos los días y sentirme inspirada con mis sueños más grandes, porque yo ya mm, he entrado en una etapa de mi vida donde he aprendido a soltar mucho. Entonces, como que miro la meta, pero sé que también me abra la posibilidad de que se abran múltiples caminos para que se llegue a esa meta. Entonces, con respecto a eso del Action Board y el Vision Board, yo lo que te puedo decir es, crea lo que para ti sea más funcional, lo que para ti te ayude más. A mí me gusta establecer el Vision Board como una ventana hacia mis sueños, pero también hago mi planeación de una manera muy fácil, la verdad, porque cuando hablamos de planeación estratégica, finanzas y todo eso, a mí antes me hablaban de eso y yo me quería morir porque yo veía eso tan difícil y entendí que no se tiene que hacer difícil, aprendí a hacerlo de una manera más fluida y fácil para mí. Entonces, que todo esto es lo que yo enseño en mis mentorías y en mis cursos. Entonces, al punto que voy es, yo hago mi planeación, claro que sí, donde establezco como que cuáles son las acciones que voy a hacer para llegar a esa meta, ¿cierto? Pero también no las establezco como únicos puntos de partida o de acción para lograr llegar a esa meta. Me abro a la posibilidad de que también se pueda llegar de múltiples maneras. Em, Déjenme leer las notas finales para, de lo que les quiero compartir. Ta, 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 ta. Bueno, en lo último que quiero decir es, y es más que todo como hacer énfasis en, yo siempre he hablado de acción porque es importante accionar, obviamente, pero hay que accionar desde una posición de acciones inspiradas, ¿cierto? O sea, acciones desde nuestro corazón. Em, Sin embargo, el primer paso para poder lograr todos esos sueños, esas metas, esos proyectos, que este año cambié la palabra sueños por proyectos, porque siento yo que la palabra proyectos me aterriza más en un paso a paso que es más cercano y más asequible para mí. Entonces, para poder lograr esos sueños, no, el primer paso no es la acción. El primer paso es ser compasivos con nosotros mismos y hacer una comprensión real de quiénes somos, porque esto nos va a permitir identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros aspectos a fortalecer, a trabajar, y esto solamente te lo proporciona el autoconocimiento, que de esto se tratan mis acompañamientos, profundizar en el autoconocimiento para poder crear una ruta de acción específica para ti. Porque es que nos han enseñado como que, digamos, nos tenemos que meter y ajustar a moldes que le funcionan a otras personas. Pero yo creo que tú eres una persona que vive una experiencia diferente, que tu esencia es diferente a la del otro y por ende tu desarrollo estratégico o tu planeación debe ser diferente a la del otro. Y a pesar de que mis programas son grupales, no, a pesar no, porque gracias a Dios son grupales, porque eso significa que algo he estado haciendo bien y que por ende, pues, la demanda de mis programas ha ido aumentando. Entonces, porque también tengo que aplaudirme esos avances que he hecho. Y pilas, porque, pues, sí, no sé si escuchaste un episodio que grabé que decía como que, wow, yo siempre pensaba que resaltar sus cosas era egocéntrico, pero ahora es como que no, también es importante reconocer nuestros avances. Entonces,
algo he estado haciendo bien, puesto que las personas cada vez más quieren estar en mis programas y aunque mis programas son grupales, yo los hago muy personalizados, dándoles un seguimiento muy personalizado a las personas. Entonces eso me permite darte como un plan de acción más personalizado a ti, y por ende que tú no tengas que encajar en el molde de alguien más, sino como que sí hay una teoría por la cual todos nos regimos, pero al final del día tu experiencia y tu esencia es única. Entonces, entonces, para finalizar, lo que te quiero decir es, yo elegí accionar desde un lugar de compasión y amor conmigo misma. ¿Tú qué vas a elegir? Ahora sí, te dejo y espero que este episodio haya sido tan productivo para ti como para mí. Te mando un fuerte abrazo.